Había venido a la boda de un amigo esperando las festividades habituales, pero una mirada a la novia lo hizo darse cuenta de que un detalle extraño lo mantuvo alerta, y cuando miró debajo de su vestido se encontró en completo shock. Suscríbete y dinos desde dónde nos estás viendo. Jonathan Harper había aceptado hace mucho tiempo que su vida estaba destinada a ser una de disciplina, dedicación y propósito. Era un reconocido especialista en reproducción, un médico cuya experiencia había traído felicidad a innumerables parejas que luchaban contra la infertilidad. Los pacientes volaban desde diferentes estados para buscar su consulta y sus colegas lo tenían en alta estima. Si había un desafío en el campo de la medicina reproductiva, Jonathan era el hombre para resolverlo, pero a pesar de todo su éxito en el mundo médico, su vida personal era una historia completamente diferente. Su vida fuera del hospital era estéril, no en el sentido médico, sino de una manera que reflejaba una distancia emocional deliberada de las personas. Trabajaba hasta tarde, mantenía compromisos sociales mínimos y evitaba enredos románticos. Todo junto. Hubo un momento en el que había imaginado una vida diferente para sí mismo, una que involucraba una esposa, hijos y un hogar lleno de calidez, pero ese futuro le había sido robado hace años cuando Emily salió de su vida. Vida sin una explicación. Emily, incluso ahora años después, el mero pensamiento de su nombre hacía que algo profundo dentro de él se apretara. Había pasado tanto tiempo tratando de racionalizar su partida para darle sentido de la forma en que lo haría con un caso médico complejo, pero nunca había una explicación lógica. Un día ella estaba allí, su compañera, su amor, la mujer con la que había planeado construir un futuro, y al siguiente se había ido sin llamadas telefónicas, sin mensajes, solo una única nota escrita apresuradamente diciéndole que no podía quedarse. La había buscado al principio con desesperación, luego con tranquila determinación, había tratado de respetar sus deseos, pero en el fondo siempre había esperado un cierre, algún tipo de resolución a la historia que habían comenzado juntos, pero los años pasaron, y finalmente no tuvo más remedio que aceptar que ella realmente se había ido. El pasado era el pasado, había seguido adelante. Si seguir adelante significaba entregarse por completo a su trabajo y asegurarse de que ninguna mujer volvería a tener la oportunidad de dejarlo, se había acostumbrado a su soledad, le convenía, al menos eso era lo que se decía a sí mismo, y luego llegó la invitación de boda. Jonathan casi la había tirado a un lado sin mirarla 2 veces. Había llegado en el slick sobre color crema con letras doradas en relieve, había asumido que era de un ex colega o un paciente que por alguna razón había decidido invitarlo a su celebración. No fue hasta que miró los nombres en la tarjeta que su interés despertó. Michael Turner y Catherine Reynolds. Michael era su mejor amigo, se conocían desde la universidad, aunque sus vidas habían tomado caminos muy diferentes. Michael se había dedicado al derecho corporativo, mientras que Jonathan había seguido la medicina. A pesar de las diferencias en sus carreras, su amistad había perdurado. Michael siempre había sido el más sociable de los dos, el que se esforzaba por mantenerse conectado. Jonathan ni siquiera se había dado cuenta de que Michael estaba comprometido. No había mencionado a una prometida durante su última conversación, pero, de nuevo, habían pasado meses desde la última vez que hablaron. Una pequeña parte cínica de Jonathan se preguntó si eso era una señal de lo distante que se había vuelto de las personas en su vida. Siempre se había centrado en el trabajo, pero últimamente se había sentido aún más distante. ¿Era por eso que Michael ni siquiera se había molestado en contarle sobre su compromiso? Dio vuelta la tarjeta en sus manos, debatiendo si asistir a las bodas no era lo suyo. La idea de sentarse en una larga ceremonia charlando con extraños y pretendiendo celebrar el amor cuando hacía mucho que se había dado por vencido no era exactamente atractiva, pero Michael era su amigo, había apoyado a Jonathan durante algunos de los momentos más difíciles de su vida en su boda sin una buena razón. Se sintió mal. Con un suspiro, Jonathan dejó la invitación en su escritorio y se reclinó en su silla. Iría, soportaría los discursos, las conversaciones incómodas, los interminables cuestionamientos sobre por qué no estaba saliendo con nadie, sonreiría, ofrecería sus felicitaciones y se iría tan pronto como fuera posible. Era socialmente aceptable, sería una noche, unas pocas horas como máximo. ¿Qué daño podría hacer? El día de la boda llegó antes de lo esperado. Jonathan había pasado la mañana en el hospital terminando una consulta con un paciente que recientemente se había sometido a un tratamiento de FIV. Cuando miró el reloj se dio cuenta de que tenía tiempo suficiente para ducharse, cambiarse y llegar al lugar antes de que comenzara la ceremonia. El evento se llevaría a cabo en una gran propiedad en las afueras de la ciudad. Jonathan no tenía dudas de que Michael no había escatimado en gastos. Su amigo siempre había tenido gusto por lo extravagante. Cuando Jonathan llegó al lugar fue recibido por un valet que tomó las llaves de su auto y lo dirigió hacia la entrada interior. La decoración era tan lujosa como había esperado. Candelabros de cristal colgaban del techo arrojando un brillo dorado sobre los invitados elegantemente vestidos. Las mesas estaban preparadas con manteles blancos prístinos, delicados arreglos florales y velas parpadeantes. La atmósfera era cálida y festiva, llena de un zumbido
Bajo de conversaciones y risas, Jonathan reconoció algunas caras familiares viejos conocidos de los colegas de la Universidad de Michaels, pero no estaba de humor para charlas triviales. Se dirigió a su asiento asignado agradecido por la soledad temporal. La ceremonia estaba a punto de comenzar. En un silencio cayó sobre la habitación cuando la música comenzó a señalar la entrada de la fiesta nupcial. Jonathan volvió su atención hacia el frente del salón, viendo cómo las damas de honor se dirigían por el pasillo seguidas por la niña de las flores, luego el portador del anillo, y luego la novia. Jonathan apenas prestó atención al principio. Vio el elegante vestido blanco, el delicado velo de encaje cubriendo sus hombros, la forma equilibrada en que se comportaba mientras caminaba hacia Michael, pero luego algo llamó su atención. Había algo familiar en su postura, la forma en que se movía, la inclinación de su barbilla. Su estómago se apretó. No era posible. La novia llegó al lado de Michael. El oficiante comenzó a hablar dando la bienvenida a todos a la ceremonia, pero Jonathan apenas podía procesar las palabras. Su mirada estaba fija en la mujer parada frente a ellos, en la única parte de su rostro que podía ver debajo del velo transparente. Su corazón latía con fuerza cuando la comprensión se deslizó. La conocía de alguna manera imposible. La conocía. Jonathan se sentó inmóvil en su asiento, su mirada fija en la mujer parada junto a Michael en el altar. Su mente rechazó la posibilidad, pero sus instintos gritaron de lo contrario. La familiaridad de su postura, la sutil inclinación de su barbilla, la forma en que sostenía sus manos delicadamente frente a ella era demasiado familiar. Su mente racional le decía que era una coincidencia, un truco de la iluminación o su propio subconsciente jugando juegos crueles, pero el latido en su pecho le decía lo contrario. Apretó los puños contra sus muslos, obligándose a respirar de manera uniforme. No había visto a Emily en años, había dejado de buscarla hace mucho tiempo, obligándose a seguir adelante para enterrar cualquier resto de esperanza que hubiera quedado. Y sin embargo, mientras estaba sentado allí ahora mirando a esta mujer parada junto a su mejor amigo, el pasado regresó estrepitosamente en una ola sofocante. La ceremonia continuó, las palabras eficientes mezclándose en un zumbido distante. Los invitados a su alrededor estaban embelesados viendo a la pareja intercambiar sonrisas y susurrar palabras. Jonathan apenas registró nada. Sus ojos nunca dejaron a la novia. Se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico, pero cada instinto en él se rebeló contra el pensamiento. Entonces lo vio cuando la novia se giró ligeramente, su velo se movió sobre su hombro, el borde de encaje se movió lo suficiente para que él pudiera ver su clavícula. Su aliento se quedó atrapado en su garganta justo encima de la delicada. El escote de su vestido era una pequeña e inconfundible marca de nacimiento. Todo su cuerpo se tensó. Era la misma marca de nacimiento que Emily siempre había tenido. Una forma muy distintiva ubicada justo debajo de su clavícula derecha. Una marca que había trazado con sus dedos innumerables veces. Una marca que era imposible de olvidar. Su estómago se retorció en un doloroso nudo. Su pulso martilleaba en sus oídos. La habitación a su alrededor se volvió borrosa. Las voces murmurantes y la suave música de fondo no eran nada más que ruido. No era solo una coincidencia. La mujer parada en el altar era Emily. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Su mente corrió en busca de una explicación. Ella había desaparecido, lo había sacado de su vida por completo, así que ¿cómo era que estaba parada allí ahora a solo unos metros de él casándose con su mejor amigo? Su respiración se volvió superficial, sus manos agarrando los brazos de su silla mientras luchaba contra el impulso de levantarse para hacer algo, pero que interrumpir la ceremonia exigía una explicación. Apenas tuvo tiempo de procesar el pensamiento cuando otro detalle llamó su atención. La novia se movió de nuevo ajustando su vestido mientras se movía para tomar las manos de Michael. La tela del vestido se tiró ligeramente a su lado, revelando una pequeña cicatriz justo encima de su cadera. La cabeza de Jonathan nadaba. Esa cicatriz era tenue, pero la reconoció hace años. Emily había tenido un accidente menor, nada grave, solo una caída que le había dejado una pequeña pero permanente cicatriz en su costado. Él había estado con ella cuando le dieron los puntos. Recordaba cómo se había reído de la ironía de ser enfermera, pero odiando la vista de sus propias heridas. No había duda de que era ella. Jonathan tragó fuerte con la garganta seca. Pero si era Emily, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué se casaba con Michael con un nombre diferente? Su mente daba vueltas luchando por darle sentido a la Emily que tenía conocido. Nunca haría esto. Ella no lo dejaría solo para reaparecer años después comprometida con alguien cercano a él. No lo haría a menos que hubiera estado escondiendo algo todo el tiempo. Los votos continuaron. Jonathan apenas los escuchó. Sabía que se estaba quedando sin tiempo para decidir qué hacer. Podía sentir el peso del secreto presionándolo como una manta de plomo. Si permanecía en silencio sería cómplice de cualquier mentira que Emily estuviera viviendo. Si hablaba estaría exponiendo algo que podría destruir vidas. La audiencia estalló en aplausos corteses cuando el oficial pronunció Michael y Catherine, marido y mujer. Michael levantó su velo inclinándose para el beso ceremonial. El estómago de Jonathan se retorció, no podía apartar la mirada a pesar de que cada fibra de su ser quería. Cuando el beso terminó, los invitados vitorearon y aplaudieron. Jonathan permaneció sentado sintiendo como si el suelo debajo de él se hubiera movido irreparablemente. La recepción siguió poco después. Jonathan mantuvo su distancia, no dispuesto a
Acercarse ni a Michael ni a la novia todavía necesitaba tiempo para pensar, necesitaba encontrar una manera de confrontarla sin hacer una escena. En la cena se sentó en su mesa asignada empujando la comida alrededor de su plato sin comer, el ambiente era cálido y festivo. Michael estaba todo sonrisas saludando a los invitados compartiendo bebidas y risas, pero el enfoque de Jonathan permaneció en Emily, ahora que sabía que lo veía más claramente. La tensión en sus hombros, la forma en que forzaba sus sonrisas, la forma en que evitaba el contacto visual directo con él, sabía que él estaba allí y estaba aterrorizada de que la hubiera reconocido. La mente de Jonathan corrió a través de las posibilidades, estaba en peligro. ¿Había sucedido algo que la obligó a cambiar su identidad o era algo completamente diferente? No tenía respuestas, pero estaba decidido a encontrarlas a medida que avanzaba la noche. Los invitados comenzaron a ir a la pista de baile. Michael y su novia compartieron su primer baile. Los ojos de Jonathan permanecieron fijos en ellos estudiando cada movimiento que hacía. Se rió de algo. Michael le susurró al oído, pero Jonathan captó el breve destello de inquietud en su expresión. Una mujer sentada a su lado le dio un codazo en el brazo sacándolo de sus pensamientos. Pareces haber visto un fantasma, dijo con una risita. Bebiendo su champán, forzó una sonrisa tensa sacudiendo la cabeza, pero de alguna manera eso era exactamente lo que sentía. Emily se había convertido en un fantasma en su vida. Un momento después, el siguiente. Solo se fue. Para ahora resurgir de la manera más imposible. Su paciencia se estaba agotando. La oportunidad de hablar con ella a solas llegó más tarde en la noche cuando los invitados se mezclaron y la fiesta continuó. Emily se disculpó del lado de Michael y salió a la terraza para tomar un poco de aire fresco. Jonathan respiró lentamente estabilizándose. Esto era todo, no podía dejar que se escapara de nuevo. Con pasos medidos, se abrió paso entre la multitud y la siguió afuera. Jonathan salió a la terraza. Su respiración era constante, pero su corazón latía con fuerza. El aire de la noche era fresco contra su piel, un marcado contraste con la calidez del salón de recepción. Detrás de él, la vio de inmediato. Ella estaba parada cerca de él dándole la espalda, mirando hacia los jardines tenuemente iluminados debajo. El suave resplandor de las linternas colgantes iluminaba su silueta proyectando sombras delicadas contra la tela de su vestido de novia. Por un momento, dudó, ¿qué se suponía que debía decir? ¿Qué palabras podrían abarcar los años de preguntas, el dolor del abandono, el peso insoportable de encontrarla aquí así? Había imaginado innumerables escenarios en los que podrían volver a encontrarse accidentalmente en una ciudad llena de gente, un encuentro casual en un café, incluso una conversación cuidadosamente orquestada donde ella le explicaría todo, pero nunca en sus pensamientos más locos había imaginado esto. Sintió su presencia antes de que él hablara, sus hombros se tensaron ligeramente y, aunque no se giró, él sabía que ella era consciente de él. Eso más que nada, confirmó sus sospechas. Sabía que lo había visto en la ceremonia, y lo había estado evitando desde que dio un paso más cerca. Su voz era baja, mesurada pero llena del peso de todo lo que no había dicho. Catherine, el nombre se sentía extraño en su lengua y la máscara mal ajustada que había elegido usar al oírlo, inhaló bruscamente, pero todavía no se volvió para mirarlo a la cara. La paciencia de Jonathan era escasa. Los años de silencio habían acumulado demasiadas preguntas sin respuesta, y ahora que ella estaba aquí parada frente a él se negó a dejarla escapar de nuevo. Emily, esta vez se puso rígida por completo. Él observó cómo sus dedos se curvaban alrededor de la barandilla agarrando el frío metal como si se estuviera anclando lentamente. Dolorosamente se giró para mirarlo a la cara. La suave luz captó los rasgos que él conocía tan bien, aunque habían cambiado de manera sutil. Su cabello estaba peinado de manera diferente, su maquillaje refinado, y su expresión estaba cuidadosamente compuesta, pero era ella, siempre era ella. El silencio se extendía entre ellos, podía verlo en sus ojos. La guerra que se libraba dentro de ella estaba calculando decidir si continuar la farsa o reconocerla. ¿Verdad? Jonathan no le dio la oportunidad de mentir. Eres tú, dijo su voz más tranquila ahora, pero no menos firme. Sé que eres tú. Un destello de algo cruzó su rostro, culpa, tristeza, arrepentimiento. Separó los labios como para hablar, pero no salieron palabras. Jonathan se acercó mirándola con atención. No sabía qué esperaba, una disculpa, una excusa, una razón que diera sentido a los años de silencio. En cambio dejó escapar el aliento, apenas un susurro de sonido, y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo la lucha se había ido. Ella asintió solo una vez. Jonathan sintió que se le hundía el estómago. Lo había sabido por supuesto, pero oírla reconocerlo hizo que el peso de todo se asentara pesadamente dentro de él. Desapareciste, dijo, no una pregunta sino una declaración de hecho. Su voz era firme, pero debajo yacía la tormenta de emociones que había estado conteniendo. Te busqué. La mirada de Emily bajó al suelo y por un momento se veía exactamente como la última vez que la había visto, tranquila, conflictiva, al borde de correr de nuevo. Sé que finalmente, dijo, su voz era más
Suave de lo que recordaba, casi vacilante, no quería ser encontrada. Jonathan apretó la mandíbula, había pasado tanto tiempo convenciéndose a sí mismo de que tenía que haber una explicación de que algo había sucedido, algo más allá de su control, algo que la había alejado de él, pero ahora de pie, aquí escuchándola decir esas palabras, se sintió como otro golpe, uno para el que no había estado preparado, porque la pregunta era apenas más que un susurro, pero llevaba el peso de todos los años entre ellos. Vaciló por primera vez, lo miró directamente y en ese momento en que vio toda la tristeza, el dolor, los restos de algo que ella había intentado tanto enterrar, entonces ella habló: cuando me fui estaba embarazada. La respiración de Jonathan se quedó atrapada en su garganta, su mente se estancó, incapaz de procesar las palabras. Inmediatamente ella estaba embarazada, el mundo a su alrededor pareció desacelerarse, sintió como si el suelo debajo de él se hubiera movido, inclinando todo lo que conocía en territorio desconocido. La miró esperando alguna aclaración de algo que haría que esta revelación fuera más fácil de comprender. Ella tragó, y cuando habló de nuevo su voz era inestable. Perdía al bebé. Jonathan exhaló un sonido agudo y doloroso, su pulso latía en sus oídos, mientras trataba de comprender lo que ella estaba diciéndole: que había estado embarazada, y luego no lo había estado. Todo encajó en su lugar, la forma en que había desaparecido tan de repente, la forma en que se había negado a dejar que la encontrara, la forma en que se había borrado de su vida. Pensaste que ya no te querría, dijo la comprensión amaneciendo en él como una ola brutal. Es por eso que te fuiste. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, y ella la secó rápidamente. Querías una familia, dijo su voz cargada de emoción, siempre hablaste de lo mucho que querías tener hijos, y luego perdí al bebé y los médicos me dijeron que no podría tener más. No quería que te quedaras conmigo por lástima. El pecho de Jonathan ACHD pensó en todas las noches que había pasado preguntándose qué había ido mal, todo el tiempo que se había cuestionado a sí mismo, convencido de que le había fallado de alguna manera, y todo este tiempo ella había estado sufriendo sola, creyendo que estaba tomando la decisión correcta al alejarlo. Decidiste por mí, dijo luchando por mantener su voz uniforme. Ella asintió, su expresión llena de remordimiento. Lo hice. El silencio cayó entre ellos una vez más, pero esta vez fue más pesado. Esperó con tantas cosas sin decir durante tanto tiempo. Jonathan sintió una mezcla de emociones arremolinándose en su interior: ira, tristeza, frustración, pero sobre todo sintió una abrumadora sensación de pérdida. Ella había tomado su decisión, y ahora estaba parada frente a él usando un vestido de novia destinado a otra persona. Una dolorosa comprensión se instaló. Ella había construido una nueva vida y lo había hecho sin él. Jonathan miró hacia el salón de baile, donde Michael todavía se mezclaba con los invitados, ajeno a la conversación que sucedía más allá de su alcance. Su mejor amigo, el hombre que no tenía idea de que la mujer con la que acababa de casarse no era quien decía ser. Jonathan miró a Emily, buscando en su rostro algo, cualquier cosa que le dijera qué hacer. A continuación sus ojos suplicaban en silencio, rogándole que no dijera nada. Pero ¿cómo no podía hacerlo? El peso de la verdad colgaba entre ellos, y por primera vez en años Jonathan tuvo que elegir. Jonathan sintió el aire fresco de la noche presionando contra su piel, pero hizo poco para moderar la tormenta que se desataba en su interior. Había pasado años preguntándose, dolorido, buscando respuestas que siempre lo habían eludido, y ahora parado aquí cara a cara con Emily, no, Catherine, él tenía todas las respuestas que una vez había buscado desesperadamente, pero en lugar de alivio, todo lo que sentía era un profundo resentimiento, no porque ella había perdido a su hijo, no porque había sufrido sola, sino porque ella le había robado su elección. Todavía estaba agarrando la barandilla de la terraza con los nudillos blancos, había dejado de fingir, sus hombros caídos bajo el peso de la verdad. Jonathan podía ver la forma en que se mantenía unida, apenas como si temiera que una palabra equivocada pudiera hacer que todo se derrumbara. Michael estaba adentro riendo, celebrando, completamente inconsciente de que su nueva esposa no era quien decía ser, que la mujer con la que acababa de jurar pasar su vida estaba parada aquí con otro hombre, ahogándose en una PTH que había intentado tanto borrar. Jonathan respiró hondo, luchando por contener las mil cosas que quería decir. No sabía por dónde empezar, cómo podía. Cómo empezó a desentrañar años de engaño, de dolor, de todas las cosas que ella había elegido ocultarle. Emily fue la primera en romper el silencio. Su voz era apenas audible sobre el zumbido distante de la fiesta de bodas. No esperaba que estuvieras aquí, admitió Jonathan. Casi se rió de lo absurdo de yo tampoco. Tragó saliva. Yo debería haberte dicho hace mucho tiempo. Las palabras sonaban débiles, insustanciales comparadas con la profundidad de lo que realmente había sucedido. Jonathan había imaginado tantos escenarios de su reunión, pero ninguno de ellos lo había preparado para este momento. Su voz estaba llena de amargura, aunque no estaba seguro si estaba dirigida a ella o a sí mismo. Por seguir preocupándose después de todo este tiempo, cerró los ojos por un breve momento antes de abrirlos de nuevo, su expresión llena de arrepentimiento. Tenía miedo, pensé que irme era lo correcto que hacer, repitió Jonathan, apenas capaz de contener su incredulidad. Pensaste desaparecer, dejarme. Pensar que había hecho algo para alejarte era lo correcto que hacer. Su mirada vaciló. No quería que te quedaras conmigo, pensé que te estaba salvando de lo que. Jonathan la interrumpió, su voz levantándose ligeramente, de amarte, de querer estar contigo sin importar qué. Porque si crees que no me habría quedado, si crees que perder a nuestro bebé habría cambiado lo que sentía por ti, entonces nunca me conociste en absoluto. Emily se estremeció.
Como si la hubiera golpeado, podía ver la culpa, el dolor, la forma en que estaba luchando contra las emociones que amenazaban con liberarse. Te conocía, dijo suavemente, por eso me fui, porque sabía que te quedarías, sabía que renunciarías a todo para estar conmigo, y no podía dejarte hacer eso. Jonathan soltó una risa áspera sacudiendo la cabeza. Así que tomaste esa decisión por mí, pensaste que tenías derecho a decidir lo que quería. Estaba tratando de hacer lo correcto, susurró su pecho a CHD con el peso de sus palabras, la lógica retorcida de todo, la idea de que ella había creído incluso por un segundo que dejarlo había sido una especie de sacrificio noble en lugar de la crueldad hecha. Tú no has lo correcto, Emily. Corriste, y ahora estás aquí parada frente a mí fingiendo ser otra persona, casada con mi mejor amiga. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y rápidamente se dio la vuelta como si le avergonzara dejar que la viera romperse, pero Jonathan ya la había visto en su momento más vulnerable, la conocía mejor que nadie, incluso después de todos estos años. Nunca planeé esto, admitió, cuando me fui no pensé que te volvería a ver, y luego conocí a Michael, y fue fácil, simple. Él no sabía sobre mi pasado, no hizo preguntas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía empezar de nuevo. Jonathan apretó la mandíbula. ¿Alguna vez lo amaste? Dudó solo por un segundo, pero ese segundo fue suficiente. Me preocupo por él, dijo finalmente, y Jonathan entendió lo que no estaba diciendo. Ella no amaba a Michael, no de la manera en que lo había amado, exhaló bruscamente, dando un paso atrás cuando la realidad de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Emily Catherine había construido una vida sobre mentiras, que había reescrito su historia, creó una versión de sí misma que no estaba agobiada por el pasado, pero el pasado la había alcanzado esta noche, y ahora él tuvo que decidir qué hacer con eso. Dentro del salón de recepción, la risa y la música continuaron ajenas a la tormenta que se desataba afuera. Jonathan podía ver a Michael a través de las grandes puertas de vidrio levantando un brindis rodeado de amigos y familiares, completamente inconsciente. Emily siguió su mirada, su expresión se tensó. Por favor, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, no se lo digas. Jonathan sintió que algo dentro de él se retorcía dolorosamente. La mujer que había amado, la mujer que había pasado años buscando, ahora estaba parada frente a él rogándole que guardara su secreto. No sabía qué dolía más, el hecho de que ella había mentido durante tanto tiempo, o el hecho de que todavía no confiaba en él lo suficiente como para creer que haría lo correcto. ¿Qué esperas que haga?, preguntó con voz ronca. Emily tragó saliva acercándose más, sus ojos suplicando, por favor. Jonathan, aléjate, aléjate. Las palabras resonaron en su mente. Sería fácil, ¿no? Fingir que nunca había venido aquí, fingir que no la había visto, dejarla seguir viviendo esta vida que había construido para sí misma. Pero ese no era quién era él, y no importaba cuánto doliera, no podía ignorar la verdad. Jonathan miró a Michael una última vez. Entonces encontró la mirada de Emily con una determinación que no había visto en años. No puedo, dijo su voz firme, se merece saberlo. El rostro de Emily se arrugó por la emoción, pero Jonathan ya había tomado su decisión. La verdad estaba saliendo a la luz y no había forma de detenerla ahora. Jonathan se alejó de la terraza, su pulso martilleaba mientras caminaba de regreso hacia el salón de recepción. Su decisión había sido tomada en el momento en que Emily le había rogado que guardara su secreto. No podía hacerlo, no lo haría, no importaba cuánto la hubiera amado una vez, no importaba cuánto verla de nuevo hubiera abierto viejas heridas, no podía dejar que esta mentira se mantuviera. Michael era su mejor amigo, se merecía la verdad. Emily no lo siguió al principio, escuchó su fuerte inhalación, el suave susurro de su vestido de novia mientras dudaba, no estaba lista para esto, y ciertamente no quería esto, esta confrontación, pero ya no se trataba solo de lo que la quería. Jonathan caminó a través de las puertas abiertas del salón de recepción, el cálido resplandor de los candelabros, y el zumbido de las risas que lo rodeaban, el contraste entre la atmósfera festiva en el interior y la tormenta de emociones que rugían en su interior era Stark. Escaneó la habitación y rápidamente encontró a Michael cerca de la barra, brindando con algunos de sus viejos amigos de la universidad. Su rostro estaba sonrojado de felicidad, sus ojos brillaban con la emoción de la noche. No tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo. Jonathan se movió con un propósito, abriéndose paso a través de las mesas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Su pecho se apretó con el peso de lo que estaba a punto de hacer mientras se acercaba. Michael lo vio y sonrió levantando su vaso en saludo. Oye, finalmente decidiste unirte a la diversión. Michael gritó, su voz ligera y llena de risa. Por un segundo pensé que te habías escapado temprano. Siempre odiaste estas cosas. La garganta de Jonathan estaba seca, se obligó a seguir moviéndose, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvo a solo unos pies de distancia. El ruido de la habitación se desvaneció en el fondo, el mundo se redujo a solo ellos dos. La sonrisa de Michael vaciló ligeramente. No estaba Michael borracho, siempre estaba controlado, nunca quería perderse en la celebración, pero tenía ese aire relajado y confiado de un hombre que creía que todo en su mundo era exactamente como debería ser. El estómago de Jonathan se retorció, esa ilusión estaba a punto de romperse. Necesito hablar contigo, dijo su voz firme, pero firme, mi ceja levantada
Mirando a la gente cercana ahora mismo puede esperar. Estamos en medio de no. La mandíbula de Jonathan se tensó. No puede. Michael lo estudió por un momento, y luego suspiró. Dejó su bebida asintiendo con la cabeza hacia una esquina más tranquila cerca del borde de la habitación. Está bien, ¿qué está pasando? Jonathan apenas escuchaba la música. Ya era consciente de que Emily se acercaba lentamente vacilante, pero sabiendo que no había forma de detener lo que estaba a punto de suceder, se giró para mirar a Michael respirando profundamente. No había una manera fácil de decir esto, no hay manera de suavizar el golpe. Se trata de Catherine, dijo observando atentamente la reacción de su amigo. Michael frunció el ceño ligeramente. ¿Qué hay de ella? Jonathan vaciló, pero solo por un segundo. Ella no es quien crees que es. Michael soltó una risa corta sacudiendo la cabeza. ¿Qué diablos significa eso? Jonathan miró hacia Emily, que finalmente lo sabía. Alcanzado su expresión tenso y lleno de arrepentimiento, Michael siguió su mirada, su confusión profundizándose. Ella no es Catherine Reynolds. Jonathan continuó obligándose a encontrarse con los ojos de Michael. Su verdadero nombre es Emily Carter. El cambio en la expresión de Michael fue inmediato. Sus cejas se fruncieron y dejó escapar un suspiro de incredulidad sacudiendo la cabeza otra vez. No sé de qué estás hablando. Catherine tiene razón, Jonathan. La voz de Emily era tranquila pero firme. La cabeza de Michael se giró hacia ella por primera vez esa noche. La incertidumbre parpadeó en sus ojos. No entiendo, dijo lentamente. Estás bromeando, ¿verdad? Esto es una especie de no. Jonathan interrumpió. No es una broma. Ella cambió su nombre, cambió su vida, me dejó hace años, desapareció, y ahora está aquí casándose contigo. La expresión de Michael se oscureció. Miró de nuevo a Emily, buscando en su rostro una explicación de algo que tuviera sentido. Dime que esto es un error, dijo su voz más tranquila, ahora teñida de algo peligrosamente cercano a la desesperación. Emily tragó saliva. Iba a decírtelo, susurró, pero no sabía cómo. No quería perderte. Michael tomó dio un paso atrás como si de repente no estuviera seguro del suelo debajo de él. Jonathan observó de cerca a su mejor amigo, viendo el lento desenredo de la confianza en su rostro. Odiaba que hubiera llegado a esto, pero nunca había habido otra opción. La mandíbula de Michael se apretó. Así que simplemente decidiste reescribirte para borrar tu pasado como si nunca hubiera sucedido. Emily parpadeó para contener las lágrimas. No quería borrarlos, solo quería empezar de nuevo. Michael exhaló bruscamente frotando una mano sobre su rostro. ¿Y pensaste que mentirme era una forma de hacer eso? Jonathan se quedó en silencio dejando que el momento se desarrollara entre ellos. Esto era entre Emily y Michael. Ahora la verdad había salido a la luz. No había nadie haciéndolo. Michael se volvió hacia él, y luego sus ojos buscaron algo. Explicación, razón, tal vez incluso traición. ¿Cuánto tiempo has conocido? Punto. Jonathan no dudó. La reconocí en la ceremonia. Michael soltó una risa amarga. Por supuesto que sí, y esperaste hasta ahora para decirme que necesitaba escuchar la verdad de ella primero. Jonathan admitió. Michael asintió lentamente como si estuviera juntando las piezas finales de un rompecabezas que no quería ver completado. Así que ¿qué ahora? Preguntó su voz hollow. ¿Se supone que debo fingir que esto no pasó? Solo sigue adelante como si todo estuviera bien. Emily negó con la cabeza rápidamente dando un paso adelante. Michael, por favor, esto no cambia lo que siento por ti. Michael la estudió cuidadosamente, su expresión ilegible, luego lentamente negó con la cabeza. No, dijo su voz pesada. Cambia todo. El silencio se estiró entre ellos, espeso con el peso de la realización. Michael miró a Jonathan, luego sus ojos cansados, pero entendiendo que hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Jonathan asintió. No se sentía victorioso, no sentía nada excepto el aburrido lago de saber que no importaba cómo terminara esta noche, ninguno de ellos saldría ileso. Michael respiró lentamente, y luego se volvió hacia Emily. Necesito algo de tiempo. Ella asintió con los ojos brillantes, sabiendo que era lo mejor que podía esperar en ese momento. Sin otra palabra, Michael se alejó desapareciendo entre la multitud, dejando a Emily parada allí sola. Jonathan no sabía qué decir, no había nada más que decir. El daño ya estaba hecho, pero mientras miraba a Emily, a la mujer que una vez había amado, la mujer que había elegido desaparecer en lugar de enfrentar su dolor juntos, se dio cuenta de algo más. Por primera vez desde que ella se fue, finalmente sintió un cierre, y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Michael se alejó de ellos sin mirar atrás, sus hombros tensos, sus movimientos deliberados pero rígidos, como si se estuviera manteniendo unido solo por pura voluntad. El peso de la revelación lo había golpeado fuerte, pero en lugar de explotar de ira o hacer una escena, había elegido retirarse para refugiarse en sí mismo. Eso más que nada le dijo a Jonathan cuánto lo había sacudido esto. El salón de recepción todavía zumbaba con música de conversación y el tintineo de vasos ajenos a la tranquila devastación que se desarrollaba en las afueras. Los invitados se rieron y bailaron brindando por los recién casados, completamente inconscientes de que ya no había un matrimonio para celebrar, al menos no de la manera que esperaban. Emily permaneció inmóvil, sus manos entrelazadas fuertemente, su respiración irregular. Jonathan podía ver la lucha en ella, las emociones en conflicto, la culpa, la tristeza, tal vez incluso el alivio. Había pasado años huyendo de la verdad, y ahora que finalmente la había alcanzado, no tenía más opción que enfrentar las consecuencias. Jonathan exhaló lentamente y observó cómo Michael desaparecía al otro lado del pasillo, deslizándose por una puerta lateral y hacia el pasillo poco iluminado. Más allá,
Conocía a su amigo lo suficientemente bien como para entender que Michael necesitaba espacio, pero también que no podía dejarlo solo en este momento, no cuando todo su mundo había cambiado en un instante. Se volvió hacia Emily, finalmente lo miró a los ojos y, por primera vez esa noche, no había pretensiones, ninguna máscara, solo una vulnerabilidad cruda. Deberías dejarme hablar con él primero. Jonathan dijo que su voz ahora era más suave, ya no estaba llena de la ira que lo había impulsado antes. Emily asintió, apretando los labios como si estuviera reteniendo las palabras que no estaba segura de que debería decir, luego dio un paso atrás permitiendo que Jonathan pasara en silencio, rindiéndose a lo que fuera que vendría después. Jonathan siguió el mismo camino que Michael había tomado abriendo la puerta que conducía al tranquilo corredor. El ruido de la fiesta se desvaneció detrás de él, reemplazado por el zumbido distante del aire acondicionado, y el suave golpecito de sus zapatos contra el piso pulido. Encontró a Michael al final del pasillo apoyado contra la pared, cerca de un conjunto de grandes ventanales que daban a los jardines de la finca. Su postura era rígida, sus manos en los bolsillos, su mandíbula apretada. Fuertemente no se giró cuando Jonathan se acercó por un momento. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era pesado, denso, con palabras que aún no se habían dicho, con el peso de una amistad ahora de pie en un precipicio. Jonathan se detuvo a unos metros de distancia dándole espacio a Michael, pero dejando en claro que no se iba. Él lo había sabido, este hombre durante años, lo había visto en los juzgados presentando argumentos finales con un aire de confianza inquebrantable, lo había visto negociar acuerdos, manejar la presión, navegar situaciones de alto riesgo con facilidad, pero esto era diferente. Esto no era un caso legal, esto no era algo que pudiera racionalizar, compartimentar o arreglar con argumentos bien razonados, esto era personal. Michael finalmente dejó escapar un suspiro lento y medido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz baja pero firme. Jonathan sabía exactamente lo que estaba preguntando. La reconocí en la ceremonia, lo admitió, pero no lo supe con seguridad hasta que vi la cicatriz. Fue entonces cuando supe que era ella. Michael soltó una risa sin humor, sacudiendo la cabeza. ¿Y tú no dijiste nada de inmediato? Jonathan tragó saliva, necesitaba escuchar la verdad de ella primero. Michael se giró ligeramente, lo suficiente para mirar a Jonathan por el rabillo del ojo. ¿Entendiste la verdad? Jonathan asintió. Sí, lo hice. Michael exhaló por la nariz mirando hacia atrás por la ventana. Pensé que la conocía, murmuró. Realmente pensé que la conocía. Jonathan no respondió. ¿Qué podía decir? Sigo dándole vueltas en mi cabeza. Michael continuó, su voz tranquila pero tensa. Todos los momentos que debería haber sido señales de alerta, las pequeñas cosas que evitaba hablar sobre, las partes de su pasado que nunca cuadraban, y yo las ignoré. Me dije a mí mismo que no importaba, que no necesitaba saber todo sobre quién era ella antes de que nos conociéramos. Nunca, presioné con acento agudo, nunca hice demasiadas preguntas porque quería respetar sus límites, y ahora me doy cuenta de que se rió de nuevo, pero no había humor en eso. Me di cuenta de que nunca estaba respetando sus límites, solo estaba ciego. Jonathan dio un paso más cerca, mirando a su amiga con atención. Ella se preocupaba por ti. Michael se giró para mirarlo completamente. Ahora su expresión era ilegible. Cuidado, dejó que la palabra permaneciera entre ellos antes de negar con la cabeza. ¿Alguna vez me amó? Jonathan vaciló, pensó en la conversación en la terraza, en la forma en que Emily había luchado por responder la misma pregunta, que había visto la vacilación, el breve destello de culpa. Ella quería. Jonathan dijo finalmente, creo que realmente lo intentó. Los labios de Michael presionados en una delgada línea, y asintió como si esa respuesta confirmara lo que ya había sospechado. Jonathan lo miró con atención. No quería decírtelo así, pero no podía dejar que entraras en esto sin saberlo. Michael lo estudió por un largo momento, y luego soltó un suspiro frotando una mano sobre su cara. Lo entiendo, dijo en voz baja, y no te culpo. Si nuestras posiciones estuvieran invertidas, yo habría hecho lo mismo. El alivio atravesó a Jonathan, pero fue fugaz. Esto no había terminado. Michael suspiró mirando hacia el salón de recepción. Necesito algo de tiempo, admitió. No puedo fingir que esto no pasó. Jonathan asintió. Sé que. Michael se apartó de la pared, poniéndose de pie más derecho. Todavía estaba conmocionado, pero Jonathan podía verlo recomponiéndose en tiempo real. Así era Michael, no dejaba que las cosas lo rompieran. No del todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Jonathan. Michael se quedó en silencio por un momento, considerando, luego exhaló apretando la mandíbula. No lo sé, pero sé que no puedo estar en esa habitación ahora mismo. Jonathan no lo detuvo cuando se dio la vuelta y se alejó. Se quedó allí en silencio, mirando cómo su mejor amigo desaparecía por el pasillo, dejando atrás una boda que ya no existía, y por primera vez en mucho tiempo Jonathan sintió que algo cambiaba dentro de sí mismo. El pasado finalmente los había alcanzado a todos y ahora no había vuelta atrás. Jonathan se quedó en el pasillo poco iluminado. Mucho después de Michael había dejado el silencio sobre él como un peso presionando contra su pecho mientras trataba de procesar todo lo que acababa de suceder. La noche se había desenredado de maneras que nunca podría haber predicho, convirtiendo lo que se suponía que sería una ocasión alegre en algo fracturado, crudo e irreversiblemente cambiado. Se volvió hacia el salón de recepción. A través de las puertas de vidrio podía ver a
Los invitados todavía celebrando, todavía riendo y bebiendo, ajenos a los escombros dejados atrás. Algunos de ellos deben haber notado la ausencia de Michael, o la forma en que la novia se había escabullido, pero nadie parecía demasiado preocupado. El espectáculo todavía continuaba incluso cuando los actores principales habían comenzado a alejarse. Entonces sus ojos encontraron. Emily estaba parada justo adentro, cerca de la entrada del salón de baile, sus brazos fuertemente envueltos alrededor de sí misma. No estaba llorando, pero parecía como si pudiera desmoronarse en cualquier segundo. Siempre había sido buena en mantener las cosas juntas, fingiendo que estaba bien, pero Jonathan la conocía demasiado bien. Se estaba desmoronando. Levantó la mirada, y lo encontró parado afuera de las puertas. Por un largo momento ninguno de los dos se movió. No había nada más que ocultar, no más fingir. Jonathan exhaló, luego abrió la puerta, y entró. Emily se enderezó cuando se acercó, pero no habló primero. En cambio, lo miró con ojos cautelosos, esperando. Se detuvo frente a ella, su pulso estable. Ahora ya no estaba impulsado por la ira o el resentimiento, solo estaba la tranquila comprensión de que habían llegado a una encrucijada y lo que sucediera después definiría el resto de sus vidas. Michael se fue. Jonathan dijo finalmente. Emily tragó saliva asintiendo. Pensé que lo haría. Necesita tiempo. Lo sé. Música. El silencio se extendió entre ellos. La música de fondo se sentía distante, como si perteneciera a otro mundo por completo. Jonathan la estudió, viendo el cansancio escrito en su rostro, la forma en que sus manos temblaban levemente mientras las juntaba. No quería que pasara así, susurró. No quería lastimarlo. Jonathan le creyó. Lo que fuera que hubiera pasado, cualquier otra cosa, cualesquiera que fueran las decisiones que había tomado, él sabía que ella nunca se había propuesto destruir a Michael. Ella había querido una nueva vida, un nuevo comienzo. Ella había querido escapar de su pasado, pero al final el pasado la había encontrado. De todos modos le mentiste. Jonathan dijo no cruelmente, solo diciendo la verdad. Emily se estremeció levemente, pero no apartó la mirada. Lo hice y te mentiste a ti mismo. Una sonrisa amarga tocó sus labios. Sí, ella admitió. Yo también hice eso. Jonathan vaciló. Todavía había mucho entre ellos, tanto sin resolver, pero la tormenta que había estado furiosa en su pecho toda la noche se había calmado. Había pasado tanto tiempo enojado con ella por irse, enojado consigo mismo por nunca entender por qué, enojado con el universo por quitarle algo que una vez se había sentido tan seguro, pero ahora parado aquí se dio cuenta de algo. La ira se había ido. Todo lo que quedaba era la pregunta de qué vendría después. ¿Por qué dijiste que sí?, preguntó. Emily parpadeó. ¿Qué le dijo a Michael? ¿Por qué accediste a casarte con él? Ella dejó escapar un suspiro lento, sus hombros cayendo ligeramente. Porque era fácil, ella admitió, porque él estaba a salvo. Él no conocía mi pasado, él no hacía preguntas. Pensé que si pudiera empezar de nuevo con él, si pudiera ser otra persona, ya no tendría que cargar con todo esto. Hizo un gesto vago como si abarcara todo el pasado, el dolor, la pérdida, pero no funcionó, dijo Jonathan. Emily negó con la cabeza. No, no funcionó. Otro latido de silencio pasó. Jonathan pensó en los años que habían perdido, sobre las decisiones que había tomado, las decisiones que le habían negado. Pensó en la forma en que lo había mirado esta noche, la forma en que su corazón todavía la había reconocido a pesar de todo. Me pediste que me alejara, dijo. Emily asintió lentamente, su expresión cautelosa. Jonathan dio un paso más cerca. No creo que pueda. Su respiración se entrecortó, pero no se movió, no regresó. En cambio sostuvo su mirada, buscando en su rostro algo, vacilación, duda, incertidumbre, pero no encontraría nada de eso porque por primera vez en años, Jonathan supo exactamente lo que quería. Nunca dejé de amarte, dijo en voz baja. Los labios de Emily se separaron ligeramente, sus ojos se abrieron. Podía ver la batalla sucediendo dentro de ella, el miedo y la esperanza, guerra dentro de ella. Me dejaste una vez que continuó. No te dejaré hacerlo otra vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no apartó la mirada. Jonathan, si no me amas, si no quieres esto, dímelo ahora. Me iré, te dejaré ir. Ella negó con la cabeza, una lágrima deslizándose por su mejilla. Yo tampoco, nunca dejé de amarte, ella susurró. Jonathan exhaló, su pecho apretándose. Se había preparado para el rechazo, por la posibilidad de que demasiado hubiera sucedido, que demasiado había cambiado, pero escucharla decirlo, ver la honestidad cruda en sus ojos, hizo que todo lo demás se desvaneciera. Entonces no corras esta vez, dijo. Emily soltó una risa temblorosa, secándose una lágrima. ¿A dónde iría? Él sonrió levemente. A cualquier parte, pero esta vez iré contigo. Su risa se volvió en un sollozo silencioso, y antes de que pudiera pensar, ella dio un paso adelante, envolviéndolo con sus brazos. Jonathan la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello, respirándola. Se sentía como volver a casa después de años de estar perdidos. El mundo a su alrededor continuaba. Los invitados todavía bailaban, la música todavía sonaba, la celebración de la boda todavía continuaba, pero en este momento nada de eso importaba. Esta era su segunda oportunidad, y esta vez ninguno de los dos la iba a soltar. Jonathan sostuvo a Emily en sus brazos, sintiendo el peso del pasado disolverse en la calidez de su abrazo. Los años de separación, las preguntas sin respuesta, el resentimiento y la angustia se desvanecieron en el fondo. Ya no importaba por qué se había ido, o qué los había mantenido separados. Lo que importaba era que ella estaba aquí en sus brazos, y ya no corría. La música en el salón de recepción seguía sonando y
Alrededor de ellos la gente seguía celebrando sin darse cuenta del cambio que acababa de ocurrir. Jonathan podía sentir la respiración de Emily contra su pecho estabilizándose como si ella también finalmente hubiera dejado ir la tensión que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Se apartó ligeramente mirándolo, sus ojos, todavía brillando de emoción, podía ver la incertidumbre persistiendo allí, un silencio pregunta colgando entre ellos. ¿Y ahora qué? Jonathan gentilmente le hizo señas con el rostro rozando su pulgar por su mejilla. Lo resolveremos, dijo suavemente respondiendo la pregunta que ella no había expresado. Emily dejó escapar una suave risa aliviada sacudiendo la cabeza. Ni siquiera sé por dónde empezar. Jonathan sonrió. Empezamos aquí ahora mismo. Miró alrededor de la habitación, su expresión se volvió seria de nuevo. Michael. Jonathan asintió. Necesita tiempo, no sé si te perdonará a ti o a mí, o si debería hacerlo, pero esa es su decisión ahora. Emily tragó fuerte. Nunca quise lastimarlo, lo sé, Jonathan dijo, y él hizo. Cualesquiera sean los errores que ella había cometido, cualesquiera sean las elecciones que los habían llevado a este momento, él sabía que ella nunca había tenido la intención de causar daño, ella había estado huyendo del dolor, no tratando de infligirlo. Miró hacia el otro lado de la habitación, donde Michael había desaparecido. Antes no estaba seguro si su amigo regresaría esta noche, o si esta era la última vez que hablarían por un largo tiempo, pero Jonathan había tomado su decisión, y sabía que Michael tenía que tomar la suya. Emily respiró profundamente, sus manos apretándose alrededor de las suyas. ¿Y si esto no funciona? Jonathan la miró a los ojos, su expresión inquebrantable. Entonces lo intentamos de nuevo, y otra vez hasta que lo hagamos bien. Una lenta sonrisa se formó en sus labios, la primera sonrisa real que había visto de ella en toda la noche. El peso de todo seguía ahí, pero ya no se sentía imposible. Jonathan se giró ligeramente escaneando la habitación, luego con una tranquila certeza tomó su mano y la guió hacia el centro de la pista de baile. La gente se separó mientras se movían, algunos mirando confundidos, otros con curiosidad. Los invitados a la boda todavía estaban perdidos en sus propias celebraciones sin darse cuenta de que la novia y el novio originales ya no estaban juntos. Jonathan se detuvo cerca de la pista de baile, encontrándose con los ojos del líder de la banda que estaba viendo la escena desarrollarse con intriga. Jonathan le dio un pequeño asentimiento y la música cambió, una melodía más lenta llenó la habitación, algo más suave, más íntimo. Emily lo miró con sorpresa mientras Jonathan la acercó más. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz mezclada con risa nerviosa. Jonathan sonrió. Dándote el baile nupcial que nunca tuviste. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, pero no se resistió, en cambio, se dejó fundir en él, sus manos descansando ligeramente sobre sus hombros, mientras se balanceaban juntos. No era el baile que había planeado para esta noche, pero era el que importaba. Mientras se movían, Jonathan miró alrededor de la habitación medio, esperando que alguien interviniera para preguntar qué estaba sucediendo. Pero los invitados no se dieron cuenta o no les importó, tal vez asumieron que era parte del caos de la noche, o tal vez solo vieron a dos personas que pertenecían juntas. Emily apoyó la cabeza contra su pecho y Jonathan cerró los ojos por un breve momento, permitiéndose simplemente sentir la música, el calor de ella en sus brazos, la tranquila comprensión de que después de todo habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Cuando la canción terminó, una ronda de aplausos estalló de algunos de los invitados. Aunque probablemente no tenían idea de lo que realmente estaban presenciando. Emily lo miró, su ex es una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Realmente acabamos de hacer eso?, murmuró Jonathan. Se rió entre dientes. Sí, lo hicimos. Ella se mordió el labio mirando alrededor de la habitación. La gente va a tener preguntas. Jonathan sonrió de lado. Déjalos preguntar. Emily se rió sacudiendo la cabeza. Eres imposible. Se inclinó ligeramente, sus labios rozando su frente. Pero me amas de todos modos. Ella suspiró dramáticamente. Sí, supongo que sí. El calor en su pecho se extendió. Había habido tanto dolor, tanta pérdida, pero en este momento nada de eso importaba. Tenían una segunda oportunidad, y no iban a desperdiciarla. Mientras la noche continuaba, Jonathan se encontró sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. El peso del pasado todavía estaba allí, pero ya no era asfixiante. Por primera vez en mucho tiempo podía ver un futuro no solo para él, sino para los dos, y esta vez no lo iba a soltar. Mientras la última canción de la noche sonaba y los invitados restantes comenzaban a alejarse, Jonathan tomó la mano de Emily una vez más, llevándola hacia la salida. El mundo afuera estaba esperando, incierto y lleno de desafíos, pero lo enfrentarían juntos, y eso era todo lo que importaba. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuevos videos, mira más videos a continuación, y comparte este con otros.